podemos estar hoy aquí, haber recibido la salvación a través de Jesús, solamente porque Él nos convenció, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si tú y yo estamos aquí hoy, es por la labor, el trabajo del Espíritu Santo. Él no es solo un escalofrío, Él no es solo algo que sentimos. Él es el que nos guía a toda verdad. Es el mejor amigo que puedes tener, porque es el que siempre te dirá la verdad sin herirte. Te va a confrontar con las áreas que no están bien en tu vida, pero no te va a herir. Te va a quebrantar, te va a llevar muchas veces a través de la disciplina de Dios a ser corregido. Pero sabes, el fruto será que tendrás gozo en tu corazón, aún en medio del quebranto. Es que pasar por los desiertos de esta vida no se puede si no es con Él. Cuando Él nos acompaña, todo valle de lágrimas se transforma en fuente, porque la lluvia que viene de la presencia del Padre empieza a llenar nuestros estanques que están vacíos. Entonces, solo entonces podemos ir de poder en poder y de gloria en gloria, para ver a nuestro Dios en Sión, el monte de la adoración, el monte del gobierno del Padre Celestial. Solamente el Espíritu Santo puede transformarnos, puede cambiarnos, puede convencernos. Usted y yo no somos llamados a tratar de cambiar a nadie, porque esa es la labor del Espíritu Santo. Nunca trates de cambiar a alguien conforme a tu deseo y a tu anhelo. Deja que el Espíritu Santo trabaje sobre cada vida, que en los tiempos y en las sazones, porque hay sazones donde un fruto todavía está verde y esa es una sazón. No intentemos madurar lo que todavía no está maduro, porque no es el tiempo ni la sazón. Él conoce los tiempos adecuados para que cada uno alcance la madurez en diferentes áreas. Él me dijo un día: ustedes oran porque quieren cambiar a sus seres queridos, para que ustedes dejen de sufrir, para que a ustedes no les hagan daño, para que ustedes no se sientan mal. Me dijo, esas oraciones son oraciones basadas en la carne y en el egoísmo. Cuando tú aprendes a orar por alguien, guiado por el Espíritu Santo, tú no oras esperando que el cambio de esa persona venga para satisfacer un deseo emocional tuyo, sino que oras por esa persona para que el diseño de Dios pueda ser cumplido en esa persona, aunque no satisfaga tus deseos personales. Esto es demasiado importante entenderlo. Génesis 15, versículo 1, dice: después de estas cosas, diga conmigo, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Wow, ¿cuántos quieren tener esa promesa? Yo soy hija de Abraham, conectada a la raíz de Abraham a través
de las promesas a través del pacto de la sangre del Cordero. Yo soy de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque entré a través de un judío en la rama, en el olivo verdadero. Fui metida ahí por gracia y misericordia. Por lo tanto, las promesas de Abraham son mías. Las promesas de Abraham son mías. Porque a tu descendencia, después de ti, yo le doy la tierra, yo le entrego estas promesas. ¿Cuántos descendientes de Abraham hay aquí? A causa de la sangre de Cristo. A través de Yeshua nosotros fuimos conectados a las promesas y a los pactos. Ahora, yo quiero saber ¿qué fue lo que pasó? Porque aquí dice después de estas cosas. Quiere decir que algo sucedió para detonar tan tremendo pacto o tan tremenda promesa. Yo necesito saber qué fue lo que sucedió antes de esta promesa. Porque aquí dice después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cuántos quieren saber qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el detonante de esa promesa que vino sobre el patriarca? Para poder entender cuál fue el detonante, entonces yo tengo que ir hacia atrás. Vamos a ir a Génesis 14. Voy a leer a partir del verso 11. Usted después puede leer toda la historia de cómo se dio esta batalla, que es importante conocer en las escrituras, cómo se dio la alianza conocida como la alianza de Kedorlaomer cuando fueron a la guerra. Verso 11 dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Está hablando de estos 5 reyes que se aliaron para atacar a estas ciudades. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. ¿Cuántos tienen las promesas de Abraham? Si Abraham recuperó lo que le robaron a su pariente y recuperó a su pariente porque Dios estaba con él, yo quiero decirte que tú y yo estamos asignadas a recuperar todo lo que el diablo nos ha robado. No sé cuánta gente aquí tiene parientes secuestrados por el enemigo. No sé cuántos tienen hijos secuestrados por el enemigo. Pero si Dios está contigo, yo quiero decirte que las batallas del Señor no se pelean llorando, ni amargándose, ni afligiéndose. Las batallas del Señor, se va uno al campo de guerra a arrebatar y quitarle al enemigo lo que nos ha robado. No podemos tolerar que el enemigo se meta con nosotros. Y cada vez que él viene y te roba, oren por mí. Esa es la costumbre durante años que ha tenido la iglesia. Algo le pasa, y ¿qué es lo que sucede con la gente? Directo a los líderes o pastores. Cuando se va a desarrollar el carácter del guerrero, porque la gente que sale corriendo a que otros lo defiendan, se está perdiendo la oportunidad de desarrollar el carácter de alguien que sí sabe cómo se conquista.
Tú no puedes dejar que el enemigo te tome algo y quedarte quieto y quedarte tranquilo. Hay que ir a la batalla, hay que ir a la guerra, pero se va a la guerra de la mano del Espíritu Santo, con la palabra y con las estrategias que Él nos entrega para recuperar el botín. Abraham recuperó a su sobrino y todo lo que le habían robado también a su sobrino. Lo que le habían robado a todas las ciudades, Abraham lo recuperó. Pero dice la historia que Abraham, cuando llega, vamos a leerlo acá en el verso 17, cuando volvía de la derrota de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Cuántos reyes salieron a recibir a Abraham? 2. Salió el rey de Sodoma y salió Melquisedec. Ahora, Melquisedec le ofrece a Abraham el pan y el vino, pero el rey de Sodoma también le hace un ofrecimiento. Que en el momento en que Abraham ve a Melquisedec, dice que le entregó los diezmos. Le entregó los diezmos, porque usted sabe que aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno que se da testimonio de que vive. Cada vez que usted está dando el diezmo aquí, hay uno allí que lo está recibiendo. Yo no sé si usted entiende esto. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Aquí, cuando usted viene y le entrega los diezmos a los pastores o a la iglesia, aquí lo reciben hombres mortales. Pero en ese momento, allí lo está recibiendo alguien que da testimonio de que vive. Esto es poderosísimo entenderlo. La gente que dice: ay, no, es que eso del diezmo es del Antiguo Testamento. Crea lo que quiera. Esto solamente es una convicción que da el Espíritu Santo, y benditos aquellos que han recibido la convicción del Espíritu Santo, porque yo ya le voy a explicar lo que significa diezmar. No es solamente la garantía de que el Señor va a reprender al devorador, es que detrás del diezmo hay algo poderoso. No me voy a adelantar, pero mire, dice aquí: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Él sabía cuál sería la fuente de su provisión. Él no quería que el rey de Sodoma se llenara la boca diciendo: por lo que yo te di, tú fuiste enriquecido. Porque Abraham entendía que el pacto con Dios sería el que lo iba a enriquecer. Dice: excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Ahora vemos a Abraham y a Melquisedec abriendo una dimensión. Esto no fue cualquier cosa. Esto no fue una casualidad. Melquisedec representa o es el sacerdocio eterno. Se habla de una aparición de Yeshua, de Cristo, de Jesús, del Hijo, antes de que viniera a la tierra.
se habla de una teofanía, que fue una aparición. Y Melquisedec, un rey y sacerdote que no tiene genealogía, le sale al encuentro a Abraham. Habían acontecido situaciones que de no pasar no se hubiera dado el encuentro. Cuando Abraham sabe que tiene que separarse de Lot, Abraham le dice a su sobrino: escoge cuál es el lugar que tú quieres. Y Lot empezó a ver dónde le convenía. Y a Lot le gustó el territorio que supuestamente era más productivo. Y dijo: yo escojo los campos de Sodoma. ¿Sabe una cosa? Lot se movió en una falta de integridad impresionante. Porque quien lo había traído había sido Abraham. ¿Qué es lo correcto que debió de haber hecho Lot? Debió de haberle dicho: no, Abraham, elige tú primero, porque tú eres el mayor que yo. Escoge tú porque por derecho te corresponde. Pero Lot dijo: no, gracias, amén. Era un aprovechado. Y por aprovechado escogió según la apariencia. Terminó secuestrado y perdiéndolo todo. Pero si no pasa eso, Abraham no va a la guerra. Y si Abraham no va a la guerra, no recupera el botín. Y si Abraham no recupera el botín, ¿sabe lo que pasa? Que nunca tiene el encuentro con Melquisedec. Hay cosas que pareciera que otros se aprovecharon de ti, pero si tú sabes cómo pasar ese proceso y no dejas que la amargura toque tu corazón, esa será la puerta que Dios abrirá para entrar en una dimensión mayor de... Tendrás un encuentro con Dios que no hubiera venido a no ser de que pasaras por esa situación. El problema mayor que tenemos es que no sabemos gestionar correctamente emociones y sentimientos. Y cuando no hay una gestión correcta en la administración de lo que permitimos que entre en nuestra mente, cuando Abraham tiene el encuentro con Melquisedec, dice que Abraham le entrega los diezmos. Pero vamos a buscar rápidamente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, está hablando de Melquisedec, un sacerdocio totalmente diferente, un orden sacerdotal diferente a Leví. Dice: tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Verso 9. Y por decirlo así, léalo conmigo en voz alta. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que cuando Abraham en ese momento tiene un encuentro con Melquisedec, Abraham no va solo. Abraham lleva en sus lomos a su descendencia, aunque no tenía ni siquiera a su hijo.
Ni siquiera, porque Dios ya le había dado promesa de descendencia, pero no le había hablado específicamente del hijo de la promesa. Cuando Abraham se presenta ante Melquisedec, entrega, reconociendo el sacerdocio, le entrega los diezmos. ¿Qué vio Dios? Dios vio a Leví que Abraham llevaba. ¿Qué vio Dios? Dios vio el sacerdocio de la descendencia de Abraham. Ahora, para que ese sacerdote pudiese venir a la tierra, ¿qué necesitaba darle el Señor a Abraham? Necesitaba darle un hijo. Abraham, cuando hizo la acción de entregar el diezmo, provocó al cielo para que el cielo le soltara a Isaac, porque Dios quería un sacerdote sobre la tierra, un sacerdocio que ministrara delante de su presencia. Abraham ya tenía contenido dentro de sí el sacerdocio de Leví. Ahí se inicia un ciclo, ahí se inicia una temporada. Aquí está Melquisedec y aquí está Abraham. ¿Qué representa Abraham o qué trae Abraham en sus lomos? Trae a Leví, un sacerdocio. ¿Quién es Melquisedec? Sacerdocio eterno, sin genealogía, un sacerdocio que representa a Cristo mismo. Son dos líneas sacerdotales, dos órdenes de sacerdocio para diferentes pactos. Entonces, Abraham viene frente a Melquisedec, venga, y le entrega los diezmos. Melquisedec, anteriormente de recibir los diezmos, había bendecido al que tenía las promesas. Ahora se abre algo en la eternidad. ¿Y qué es lo que se abre? La activación de una promesa para que se dé a luz una generación que sirva para ministrar delante de la presencia de Dios. Maravilloso. Ahora nosotros sabemos que todo el sacerdocio levítico estuvo ministrando delante del Señor por generaciones. Pero también sabemos que al cerrarse el pacto, también terminaba un sacerdocio. El sacerdocio levítico, en cuanto a administración delante del Señor, ya no está vigente. ¿Desde qué momento? ¿Desde qué momento? Desde los días en que Jesús muere. Él es sumo sacerdote, Él es sacrificio, Él es ofrenda. Pero Dios hace todo perfecto y Él no deja cabos sueltos. Tenía que darse un reencuentro de las dos líneas sacerdotales de nuevo para cerrar el ciclo y dar inicio, así como Melquisedec al bendecir a Abraham bendijo lo que Abraham tenía en sus lomos. Ahora tenía que darse el ciclo donde el descendiente, el último descendiente autorizado por la eternidad para fungir como sacerdote, se encontrara nuevamente con el sacerdocio de Melquisedec y dar inicio a una nueva dimensión. Eso se dio en los días de Juan y de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan era hijo de Elizabeth, que era hija, descendiente directa de Aarón, sumo sacerdote. Zacarías era sacerdote. Entonces recuerde usted que en Israel
Las leyes del sacerdocio decían que el sacerdocio se pasaba de padres a hijos. Si Zacarías era sacerdote, ¿qué era Juan? Juan no solo era profeta, él era sacerdote. Juan predicaba del bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Y dice que Jesús vino para ser bautizado. ¿Y de qué tenía que arrepentirse él? Por lo tanto, Jesús no vino a un bautismo de arrepentimiento. Se da nuevamente el encuentro. El orden de Melquisedec representado en Jesús, el orden levita arónico representado en Juan. Aquí están los dos. Entonces, Juan, cuando ve a Jesús, a su primo, a Yeshua, de la tribu de Judá, Juan le dice: no, pero es que yo no soy digno ni siquiera de soltarte la correa del calzado. Entonces Jesús le dice: tranquilo, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque Jesús no podía empezar la nueva línea sacerdotal si no lo hacía de manera legal y legítima. Él tenía que venir frente al último sacerdote de la ley. Por eso muchos se confunden y dicen: ay, los profetas profetizaron hasta Juan, porque Juan fue el último de los profetas de la ley, pero también fue el último sacerdote respaldado por el cielo. Después vino Anás, Caifás y todos los demás, pero esos ya no tenían legalidad. Entonces ellos dos vienen, se enfrentan o se encuentran, y Juan tiene que llevar a las aguas a Jesús. ¿Por qué? Porque era el tiempo de su ordenación ministerial. Era lo que se hacía, donde un sacerdote dejaba su lugar para dárselo a la siguiente generación. Por eso Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer. Y ahí el sacerdocio de Leví le entrega nuevamente al sacerdocio de Melquisedec el gobierno sobre esta área, para que a través de Cristo usted y yo seamos de este orden sacerdotal. Nosotros ya no somos del orden de Leví, somos del orden de Melquisedec. Cuando Jesús descendió a las aguas, descienda a las aguas, hermano. Cuando Jesús desciende a las aguas, lo que estaba recibiendo era la investidura sacerdotal, que abría una nueva dimensión sacerdotal para todos aquellos que creamos en Él, y nos posiciona en ese lugar, en el mundo espiritual. Por eso usted y yo no necesitamos sacrificar un cabrito, una paloma. ¿Por qué? Porque todos venimos detrás de Yeshua. Somos de un nuevo orden sacerdotal. Aquí hay algo muy importante. ¿Me doy a entender la importancia de entender esto? Mientras Leví, me refiero a la tribu de Leví, estuvo ejerciendo el sacerdocio, Israel le entregaba los diezmos. Pero ahora, nosotros que estamos en el orden de Melquisedec, ¿a quién le entregamos los diezmos? Ciertamente aquí reciben los diezmos hombres mortales. ¿Qué pasa cuando usted lo entrega aquí? Ahora, ¿qué es lo que activa el diezmo? ¿Qué fue lo que le activó a Abraham? ¿Le activó la bendición? Sí, pero el diezmo le activó la generación. Activó el ADN. Él no tenía hijo.
Dios le vio a Leví y dijo: para llegar a Leví tengo que darle a Isaac, y a Isaac le voy a tener que dar a Jacob, para que la esposa de Jacob termine entregando o dando a luz a Leví. ¿Qué hizo Abraham? Se lo dije hace un rato. Provocó al cielo para que el cielo le soltara lo que tenía que venir, para que pudiera ser activado un sacerdocio. Cuando a mí viene la gente y me dice: usted puede orar por mis hijos, porque mis hijos están en esto, están en lo otro, están aquí, están allá, yo le digo: ¿y usted diezma? Porque si usted no está diezmando, primero ordénese. Porque si usted no se ordena y usted no obedece, por más que ore, usted no ve resultados. Porque el diezmo trabaja sobre la generación. Por eso es que usted escucha gente levantada contra el diezmo. Revíseles sus casas, ¿cómo están? ¿Cómo están su familia? ¿Cómo están sus hijos? Cuando no se establece el orden de Dios, lo que se genera es caos. Diezmo no es un asunto de dinero, diezmo es un asunto de orden y de obediencia. Después de esto, entonces, después de lo que Abraham hace, me doy a entender la importancia que tenía eso en la eternidad. La acción de Abraham dice: y después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Usted entiende lo que se soltó? Cuando el Señor empezó a hablarle de descendencia, cuando empezó a hablarle del hijo, cuando empezó a hablarle de lo que venía sobre él. ¿Por qué? Porque el Señor había visto lo que Abraham tenía en sus lomos. Hace muchos años, cuando el Señor te llama a ti para algo específico, Él siempre te va a alinear de una forma u otra para que puedas cumplir el propósito, y te va a dar la provisión espiritual. Escúchame lo que te voy a explicar. Te va a dar la provisión espiritual para que venzas antes de que se den las batallas. Se lo voy a explicar. Cuando Dios le dice a Abraham, después de que el Señor le dice: yo soy tu escudo, no temas, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Abraham todavía no había visto lo que Dios ya había visto, así como usted y yo a veces no hemos visto lo que Dios ya vio en nosotros. Y como el Señor, cuando nos dice algo, es porque ya Él sabe lo que va a suceder. Él sabe y conoce tu final desde tu principio. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Wow, wow, cómo se le soltó la promesa específica del hijo, porque ya le habían hablado de descendencia, pero ahora el Señor le habla específicamente de un hijo que será el heredero de las promesas. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Me detengo aquí un minuto. Sacarlo de Ur de los Caldeos era sacarlo de sus orígenes. Una de las cosas que el Señor hace en nuestra vida es que nos saca de toda la línea de nuestros orígenes. Cuando Dios te manda a renunciar, a sacarte de todo aquello que te mantuvo atado. Mucha gente no ha salido todavía de sus orígenes. Todavía están viviendo en los lineamientos culturales, en los lineamientos de educación. Todavía su mente no ha sido
restaurada no ha sido totalmente impartida a través del poder de la palabra. Una persona que no ha salido de su casa y de su parentela sigue pensando como la abuela, sigue pensando como la bisabuela, porque son patrones repetitivos, y muchas veces esos pensamientos atentan totalmente contra lo que dice la palabra de Dios. Dios a la gente que quiere llevar a una nueva dimensión siempre la va a sacar de la mentalidad que le entregaron a nivel generacional. Por eso muchas mujeres somos llamadas las ovejas negras de la familia, porque nos decidimos un día a romper con los patrones. Si mi abuela aguantó el maltrato, yo no. Porque soy llamada a quebrar el patrón generacional. Usted tiene que entender eso. Usted tiene el llamado a marcar una diferencia en medio de sus generaciones. Si sus abuelos, si sus padres caminaron desviados del propósito de Dios, usted no lo hará. Y yo no le estoy diciendo que eso tiene que ver con venir a la iglesia nada más. No, señoras, esto tiene que ver con un cambio total en la mentalidad, en adquirir la mente de Cristo, en no aceptar nada de lo que el diablo quiera traer sobre mi vida. Discúlpenme, pero yo no soy nada, ningún basurero para que Satanás quiera traerme toda la basura que cargaron mis antepasados y mis ancestros. Y no es un tema nada más de venir y romper maldiciones. Es que yo tengo que pensar cuáles son mis patrones de conducta. Estoy teniendo los mismos pensamientos de las abuelas de hace años. Espíritu de mártir. No sé cuántas tuvieron antepasadas que tenían espíritu de mártir. ¿Cuál es el espíritu de mártir? Se lo voy a describir. Esta es una de las expresiones. Ay, cuando yo me muera, ahí sí les voy a hacer falta. Eso se llama manipulación. Y yo no soy llamada a manipular a nadie. Mis hijos no crecerán con una madre manipuladora. Lo siento mucho. Llegará el día donde el Señor me llamará a su presencia, pero yo no les voy a meter culpa mientras ellos estén sobre la faz de la tierra, porque son patrones que hemos aprendido por generaciones. Y eso hay que romperlo. No son solo demonios, no son solo maldiciones, son patrones heredados. Y usted no se los puede dejar a sus hijos, usted no se lo puede dejar a sus nietos, usted no se lo puede dejar a su descendencia. Rompa con todo patrón de conducta que le fue heredado. Yo no sé si el Señor le está hablando a alguien. Ay, es que cómo me hacen sufrir. Disculpe, usted sufre porque quiere, porque usted tiene que elegir si lo que está viviendo lo pasa con gozo o lo pasa llorando. La elección es nuestra. Yo no voy a permitir que nada que otro me haga afecte lo que yo soy. Yo decidí, lo decidí. No me da la regalada y santa gana. Ay, qué insolente, profeta, sí. Soy insolente con esas cosas. No me da la gana, porque no voy a afectar mi vida, no voy a afectar mi propósito, no voy a afectar mi generación. Que lo que no se alinea al propósito, repelente así. No. Cuando yo veo gente tóxica, me convierto en repelente y se las canto bien cantadas. Ay, es que cómo sufre. Usted sufre porque quiere, porque no ha aprendido a ver ni a interpretar lo que le está sucediendo.
Si usted no interpreta correctamente, usted queda ciega como Agar y no ve las fuentes. Pero si usted ve en el desierto lo que Dios tiene para su vida, usted va a agradecer el desierto. Usted va a darle gloria a Dios en el desierto. Usted va a bendecir la tribulación. Usted va a bendecir la prueba. Porque cuando usted esté en la tribulación, usted va a decir gloria a tu nombre. Porque tu palabra dice que en medio de la tribulación se aumenta en mí el peso de gloria. Así que bienvenido sea el peso de gloria. ¿Por qué? Porque yo voy a ver como tú ves, Señor. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque esas son las que permanecen para siempre. Aprenda a ver y a interpretar antes de que algo le afecte emocionalmente. Diga al Espíritu Santo: enséñame. Necesitamos ser reeducados por el Espíritu Santo. No nos enseñaron, y esto no lo enseñan en casi ningún lado, cómo poder hacer una correcta gestión de las emociones y los sentimientos. Cómo poder hacer una gestión emocional desde que viene el pensamiento. Le explicaré más tarde todo cómo opera a nivel biológico. Y cuando viene un pensamiento negativo, cómo se activa una red dentro de su organismo que termina afectando hasta su sistema endocrino y su sistema inmunológico. Y muchas enfermedades tienen la raíz en el pensamiento. Solamente el miedo activa más o menos 1400 sustancias en el cuerpo. Y si se convierte en algo crónico, eso empieza a arraigarse en diferentes partes del organismo, convirtiéndose inclusive en cáncer. Y entonces la gente empieza a orar. Usted no, otras personas. Ay, Señor, sáname, yo creo que me hicieron brujería. Y dale contra el brujo. Yo no niego que hayan brujos. Y dale contra el brujo que me tiene enferma. Disculpa, pero Satanás no necesita brujos cuando tu cabeza es el aeropuerto internacional de malos pensamientos y no sabes cómo sacarlos. Pero para eso el Espíritu Santo te quiere enseñar, porque Él es bueno. Porque si tú no sabes, Él te va a enseñar cómo hacerlo y cómo gestionar las cosas de manera correcta. Yo aprendí a ver bien en momentos de las peores crisis de mi vida. Aprendí a ver de la manera correcta, a agradecer de una manera profunda lo que estaba viviendo. En mis tribulaciones danzaba. En mis tribulaciones me gozaba. En las tribulaciones le decía gracias porque no cambio esto por nada. Si esto es para conocerte más, gloria sea tu nombre, bendita prueba y bendita tribulación. Gracias, no quiero que me quites esta prueba. ¿Te he orado así alguna vez? Yo sí. No me saques de esto. No me bajes de la cruz, porque aquí te estoy conociendo como nunca antes. Señor, no me bajes de este dolor. Y no es que soy masoquista, es que aprendí el poder que hay. Porque para poder entrar en la dimensión de resurrección, primero tengo que morirme. Si estoy viva, nadie resucita estando vivo. Dígame por favor, ¿quién necesita resurrección si está vivo? Si Jesús hubiera llegado antes a ver a Lázaro, no lo hubiera podido resucitar. ¿Por qué? Porque estaba vivo. Por eso el Señor permite que a veces se mueran ciertas cosas, para que puedas entrar en la dimensión de la resurrección. Pero tú estás llorando, ay, lo que me pasa, pobrecita yo. Cuando abras tus ojos y descubras las fuentes que hay en el desierto, ese día vas a agradecer y vas a glorificar al Señor, porque sabes que el desierto se puede convertir en fuente, que el desierto se puede convertir en un lugar maravilloso. Entonces irás de poder en poder. Nosotros como loritos repetimos: vamos, ¿cuántos están de gloria en gloria? Amén. ¿Cuántos van de poder en poder?
No es cierto. ¿No es cierto? ¿O sí? Yo entiendo que debemos de confesar, pero yo prefiero vivir, experimentar, tener la vivencia de lo que eso significa. Cuando viene una batalla, porque no crea que no vienen a mi vida. Y a veces me quedo trabada. Me quedo trabada en el punto donde digo: Señor, trabájame el cerebro, porque hasta me está costando. Hasta me está costando, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Por favor, porque todavía no veo nada. Y no es que no vea el cambio de la circunstancia. Lo que no estoy viendo es la llave para abrir mi mente. Pero cuando Él viene y me visita con su palabra, o me dice, me da un rema y me dice esto y esto, listo. Lo único que necesito, Señor, es una palabra que salga de tu boca. Lo único que yo necesito para ser sana, no físicamente, no en la mente, en el cerebro. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, es lo que el Señor nos manda a decir. Renuévense de manera constante. ¿Qué significa renovarse? Es hacerse nuevo todos los días. Porque en la mente es donde se gestiona, es el centro de operaciones. Ahí está el hipotálamo que regula todas las funciones de nuestro organismo. En la mente, todo lo que es la mente, la parte cerebral, tiene que ser totalmente renovada, porque aquí está el centro de comando. Y digo la mente, ¿por qué? Porque los pensamientos se generan aquí, los sentimientos bajan, pero los pensamientos son los que pueden generar una distorsión total. Dice verso 8: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hablando sobre la tierra. Y le dijo, verso 9, mire que Abraham le hace una pregunta al Señor: ¿en qué voy a conocer que tú me vas a dar esta tierra? Y el Señor le dice, léalo por favor: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. O sea, Abraham le está diciendo: Señor, ¿me puedes decir por favor en qué conoceré esto? Y Dios como que le cambia de tema. Tráigame una vaca, tráigame una cabra, unas palomitas. Es como cuando usted le está orando al Señor por algo y Dios le sale con un tema que nada que ver. A mí me pasa mucho. Yo le estoy preguntando al Señor algo y de repente, ¿qué? O sea, estoy orando por algo y de repente me habla de la luna. Y yo: Señor, ¿de qué me estás hablando? O sea, Dios le manda a traer a Abraham estos tipos de animales para darle una señal. Mira, dice: y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves no se partían. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Cuál era la pregunta de Abraham? ¿En qué conoceré que me vas a cumplir la promesa de que yo voy a heredar toda esta tierra? Tráeme la vaca, tráeme la cabra, tráeme esto, y lo conocerás en que tu descendencia va a ser esclava. Wow, menuda promesa y ánimo. O sea, mire lo que el Señor le está prometiendo. Dios le está hablando de un proceso. ¿Y por qué el Señor le manda a traer específicamente los animales que tenían que ser partidos? Le explico. En el tiempo antiguo se hacían un pacto entre 2 partes, donde se partían los animales a la mitad para sellar el pacto. Entonces las partes pasaban por en medio de los animales partidos para de esta manera poder ratificar ese pacto.
Entonces, ¿qué era lo que el Señor le estaba diciendo? Una becerra. Vamos a ir rápidamente, Jeremías 46:20. Becerra hermosa. ¿Quién era? Egipto. Más viene destrucción, del norte viene. Ahí tenemos lo que significa el animal, la becerra. ¿Qué significa? Egipto. Me voy al siguiente. Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Le repito la escritura. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Tráeme a Egipto, tráeme a Persia y a Media, y tráeme a Grecia. Ni siquiera habían nacido los imperios y ya Dios estaba haciendo provisión. ¿Qué estabas diciéndole Dios? Va a venir la cautividad en Egipto, pero yo voy a pasar en medio de la cautividad, y a tu descendencia la voy a sacar de Egipto para traerla a heredar esta tierra. Habrán este sacrificio, esta ofrenda que tú estás haciendo hoy delante de mí, yo la ratifico. Por eso dice que el Señor era como una antorcha que se movía en medio de los animales. ¿Por qué? Porque era Dios diciendo: aunque tu descendencia vaya a caer en esclavitud, yo me voy a meter en el medio de la becerra y los voy a sacar. Y no solo eso, cuando se levante el imperio medo-persa y vengan a tomar Babilonia, yo sacaré a tu descendencia en los días de la cautividad de Babilonia y usaré a los medos y a los persas. Ya yo tengo un Ciro, ya yo tengo un Darío, ya yo tengo un Asuero que van a proveer todo lo que tu descendencia va a necesitar para reedificar la ciudad que ha sido asolada. Pero no solo eso, el rey de Grecia, Alejandro Magno, se va a levantar también. Y yo hoy día, Abraham, estoy haciendo provisión, porque voy a pasar en medio del imperio griego y voy a rescatar a tu generación, voy a rescatar a tu descendencia. Oh, yo no sé si usted puede entender esto. Esto es algo muy poderoso. ¿Qué le quiero decir con esto, mi amada? Cuando el Señor la mande a usted a hacer algo, obedezca. Porque usted no sabe si en eso está haciendo la provisión para lo que va a suceder mañana. Usted no sabe. Ay, es que ¿a cuántos les ha pasado que en algún momento el Señor les habló específicamente de hacer una locura X? Por ejemplo, les dijo: lleven una ofrenda a la iglesia, o saca lo que tienes y llévalo y entrégaselo a tal persona. ¿Le ha pasado a alguien eso? Usted sabe que eso es Dios haciendo provisión para lo que viene. Pero a veces la gente se queda en el cuestionamiento aquí y dicen: pero Señor, es que no puedo esto, no puedo el otro, no puedo aquí, no puedo allá. O Dios les manda a hacer una acción profética: dale 7 vueltas a la casa. ¿Pero para qué? ¿Para qué eso? O el Señor te manda y te dice: quiero que empieces a orar a las 3 de la mañana durante 21 días. Pero y Señor, ¿y para qué? No, que qué sueño. Tú sabes que yo me levanto temprano, a Dios no le importa. No le interesa. Cuando Él te da una orden, Él espera que tú obedezcas. Si Él te dice: cierra la boca y no vuelves a comer, como a mí me hace a veces, porque casi no como, pero a veces me manda a no comer nada. Cuando Dios te diga algo, no lo cuestiones. Cuando el Espíritu Santo empiece a decirte: quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, muévete y lo haces. Porque si lo haces, entiende que es a través de eso que el Señor está haciendo provisión para el futuro. En ese sacrificio, ¿usted cree que Dios no sabía que Egipto, pues si se lo dijo,
Usted estaría muy feliz que el Señor le diga: ten por cierto que conocerás que yo te cumpliré mi palabra en que tu descendencia será esclava. No, maravillosa, maravillosa promesa. Yo me imagino la cara de Abraham como: o sea, no me quieras tanto, Señor, ¿qué es esto? Si yo estoy esperando que me digas: descenderán de príncipes, princesas, reinas, reyes, esclavos. Sí, pero después de que se rompa esa cautividad, así como yo estoy pasando hoy en medio de este sacrificio, dice que Abraham espantaba a las aves de rapiña. Porque hay un tiempo donde, por causa de la promesa que tienes, las aves de rapiña van a querer venir para robarte tu sacrificio. Y las vas a tener que espantar, porque van a estar ahí. No te van a robar la promesa, escúchame bien esto, pero te van a robar van a querer robarte el sacrificio. ¿Qué significa eso? Que si Dios te dijo que hicieras algo, se presenta una cosa por aquí, otra por allá, otra por allá. Entonces primero atiendo lo que se presentó y dejé de presentar el sacrificio. Las aves de rapiña hay que espantarlas. Pero llega el momento donde Abraham ya no puede espantar aves de rapiña. ¿Por qué? Porque se durmió. Y no se durmió porque quiso, es que le sobrevino un sueño. Y ese sueño fue provocado por Dios, porque Dios le iba a abrir el mundo espiritual para mostrarle lo que estaba sucediendo en la dimensión del espíritu. Las aves de rapiña perdieron el poder cuando la gloria de Dios vino sobre Abraham. Y la gloria de Dios vino no en una luz brillante, sino en medio de una profunda oscuridad. Porque a veces la gloria de Dios viene en medio de la oscuridad, cuando tú no estás viendo nada, pero ahí está la gloria de Dios. La antorcha del cielo se manifestó en medio de una tremenda oscuridad. Dios ratificándole el pacto a Abraham. Dios diciéndole: yo venceré a Egipto, yo venceré a Media, yo venceré a Persia, yo venceré a Grecia. Abraham, ten por cierto que voy a vencer a todos los imperios que se van a querer levantar contra mi pacto. Por eso yo creo que vamos a hacer con lo que el Señor nos ha entregado. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante cuando el Señor te llame a ofrecer sacrificio, a encerrarte con Dios, a presentar una ofrenda, a hacer algo extraordinario, a obedecerle al Espíritu Santo al 100%? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner prioridades o vas a darle la prioridad a Él? El día que Abraham cayó bajo el dominio de la gloria de Dios, las aves de rapiña dejaron de existir. Vino el Señor, ¿y dónde quedaron las aves de rapiña? Porque Satanás no puede estar donde está el fuego que pasa en medio del sacrificio. ¿Quiere seguir siendo? Bueno, no todas, pero habrá alguna que está conectada a internet. No, ninguna de aquí, pero que prefiere seguir siendo dependiente de oraciones, dependiente de imposiciones de manos. No digo que está mal. Las imposiciones de manos son para ratificar los llamados o para sanar enfermos. Pero hay gente que pasa a poner, ya tienen el target aquí, un tiro al blanco, sí. Lo tienen aquí así como: póngame la mano que aquí es. Tengo la marca, ven aquí. Y llega un profeta y aquí estoy, a ver en qué momento me sueltan una palabra de profecía. Es bueno, es maravilloso, pero ¿qué vas a hacer con eso? Realmente, mira, este no es un mensaje para emocionarte, este es un mensaje que te lleve a decisiones. Porque yo sé, yo misma en mi vida entendí que tengo que tomar decisiones en mi vida si quiero ver avances. Que tengo que obedecerle al Señor en lo que me diga, pase lo que pase. Porque la obediencia, lo primero que va a hacer es meterme en problemas.
¿Cuántos que obedecieron se metieron en problemas? Señor, si yo pensé que lo que ibas a hacer era bendecirme. Sí, te va a bendecir, pero primero tienes que romper. Yo les invito a tomar decisiones en este día. Dios te va a llevar a hacer provisión para tu futuro. Dios te va a dar las directrices para que el pacto pueda cumplirse. Gracias a la acción de Abraham, usted y yo estamos aquí. Le entregó los diezmos a Melquisedec y se desató 2 linajes sacerdotales, del cual pertenecemos al de Melquisedec, sacerdotes juntamente con Cristo, reyes y sacerdotes, y dice: y reinaremos con él.